Bien, estamos nuevamente en Periscope y además seguimos en Instagram. Saludos a Florecita Caracas, Joropo se ha unido, José María. Bien, acuérdense que la manera como María Corina Machado irrumpió en la política venezolana fue a través de Súmate. Súmate también en realidad no estaban cumpliendo funciones de ONG. Lo que estaban eran fungiendo como satélites de partidos políticos. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa ONG recibía 2 millones de dólares de una agencia de cooperación internacional, o medio millón por un lado y 1 millón y pico por el otro, y destinaban 100.000 dólares a algún proyecto de la ONG, y todo el resto del dinero iba a alimentar una burocracia, entre ellos la burocracia partidista. O sea, que la gente viviera. Y claro, les decía al principio, la vida política es en buena medida la acumulación de riqueza, porque mantener un partido político es una tarea titánica, es una cosa impresionante. Tienes que, igualito, tienes que tener una oficina, pagar secretaria, tienes que pagarle el sueldo al activista del estado tal, tienes que tener al activista en el otro estado, las directivas municipales, toda esa gente cobra. Entonces, cuando a mí un soquete cualquiera me dice, ¿y tú por qué no te lanzas? A mí me provoca decirle, bueno, dame 3, 4, 5 millones de dólares para yo montar un partido político y lanzarme a algo. Las personas que opinan sobre política en Venezuela. Bueno, porque primero, date cuenta de quiénes te están a ti borregueando, o sea, de quiénes te llevan por el camino, qué han hecho todo este tiempo. Date cuenta del tipo de vida que llevan. Date cuenta de cómo han vivido toda su vida. Que alguien me diga, además del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, en qué trabajo, de dónde proviene la fortuna del papá de Leopoldo López. ¿De dónde? ¿De dónde? La heredó, porque entonces todo el que se lanza presidente es descendiente de Bolívar. Hasta a Capriles le pusieron de descendiente de Bolívar cuando los papás llegaron de por allá huyendo del holocausto nazi. Entonces, que también es una herencia de doña Ernestina. No, es una carrera dedicada a la acumulación de capital. Entonces, cuando usted le digan, ¿y tú por qué no te lanzas? Pídale al soquete ese que le está pidiendo que se lance a algo, pídale 5 millones de dólares para montar una estructura básica del partido. El dinero además en política se utiliza para pagar periodistas, sí, como ustedes lo escuchan. O sea, mire, ¿quién es el periodista más ambicioso de este canal? Fulanito de tal, llámemelo, mire, yo le voy a dar tanto dinero para que usted hable bien de mí. Y se crean unos aparatos comunicacionales de los cuales somos víctimas en Venezuela, pero la gente parece que no se quiere dar cuenta. La gente parece que no se quiere dar cuenta de que hay un aparato de propaganda que nos mantiene a nosotros alejados de la realidad. O sea, una cosa es lo que pasa en la opinión publicada, que es la que le da la gana de manipular a un montón de periodistas tarifados, y otra cosa es lo que pasa en la opinión pública. O sea, una cosa es lo que piensa la gente en la calle y otra cosa es lo que la gente está leyendo y está viendo en televisión. ¿Por qué? Porque las personas que se dedican a hacer política y que han acumulado por mucho tiempo capital para hacer política, montan sus aparatos comunicacionales. Y cuando montan esos aparatos comunicacionales, las personas como tú y como yo estamos sujetos a ser víctimas, como dice la señora peruana, a ser víctimas de lo que nos quieran meter en la cabeza. Si tú quieres ser político y tienes real y tú eres tartamudo, no hay problema. Usted paga un speech trainer y ese señor le enseña a hablar. En política, como decía mi profesor de la Universidad Central de Venezuela, para hacer política hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Hay casos que no voy a mencionar de personas que lograron acumular mucho dinero, pero no tuvieron la astucia para desarrollar una carrera política. Y entonces terminaron lapidando fortunas que habían sido construidas por las familias a lo largo del tiempo. O terminan entregándole esa fortuna a Leopoldo López. Los que son inteligentes ya saben a quién me refiero.
para hacer política, cuando a ti te pregunten, ¿y tú por qué no te lanzas? Para hacer política hace falta dinero. Las agencias de cooperación internacional, en particular las norteamericanas, han puesto dinero en las peores personas que han podido encontrar en Venezuela. Las peores personas. No, pero es que son una maravilla. Bueno, y si son una maravilla, ¿por qué tenemos 20 años con esta cuestión? Saludos, hermano. Norman Urban, desde la hermosa isla de Puerto Rico. Éxito en tu lucha. Gracias, en eso estamos. Entonces, ¿tú por qué no te lanzas? Bueno, para empezar, porque no tengo los reales, pana. Si quieres que me lance, bueno, apórtame, como quien dice. Hazme una donación. Necesito $5 millones para arrancar. Podemos arrancar con menos, pero si tú quieres montar un partido nacional, y tener un margen de maniobra, bueno, 5, 7 millones de dólares te van a hacer falta. Saludos, Pedro, escuchándote con atención. Gracias, Florecita. Bien, la otra, ¿por qué no te lanzas? Bueno, les voy a decir algo. La gente decente no está haciendo política en Venezuela, porque la gente decente, y ahí me meto, pues yo me considero decente, gente decente estamos trabajando. Bueno, yo trabajo con política, sí, pero tampoco me embasuro. Y no estoy aspirando absolutamente a nada en Venezuela. La gente decente está trabajando. En algún momento la gente decente va a tener que, no a través del voto, porque Venezuela no está para unas elecciones y ya les voy a explicar por qué, pero en algún momento la gente decente va a tener que apartar su trabajo y va a tener que dedicarse a la política en Venezuela. Porque en manos de estos pillos no vamos a llegar a ningún lado. Definitivamente en manos de estos animales no vamos a llegar a ningún lado. De hecho, lo que estamos viendo hoy en Venezuela es una competencia por seguir acumulando capital para ver quién logra someter a otro. Y esa maquinaria mediática además se encarga de sepultar a quienes invitan a pensar. En efecto, esa maquinaria mediática agarra a la gente que simplemente opina y que exige, y entonces le crean calificativos como guerreros del teclado, agentes del G2. Mire, el G2 cubano yo creo que ya no está haciendo absolutamente nada en Venezuela, además de hacer recolección de inteligencia. Y creo que no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no le hace falta. Porque ya el país está demasiado confundido. Imagínense un país donde pretende generar opinión política un imbécil como Héctor Manrique, que ojalá que vea este video. Pues ese señor es un imbécil. Sumito Esteves pretendía generar opinión política en Venezuela. La verdad puede ser dura y cruel, pero es a partir de la verdad que se puede cambiar la realidad, totalmente cierto. Actualmente, donde pudiera ser un líder, ¿eso aún es posible? No, ni les voy a decir por qué. Bueno, líderes pueden, vamos a hacer la precisión exacta de lo que es un líder. Un líder fue Winston Churchill, porque Winston Churchill logró inspirar a los ingleses a hacer lo que parecía imposible, que era enfrentarse a los nazis. Y cuando Inglaterra decidió enfrentar a los nazis, ya Francia estaba derrotada y Estados Unidos aún no entraba en la guerra. Entonces Churchill inspiró a la gente, insufló la necesidad de que había que combatir y lo logró. Eso es un líder. Pero esa es la otra parte de tú por qué no te lanzas, porque el que te dice a ti tú por qué no te lanzas, te dice eso, pero en el fondo no está dispuesto a apoyarte. Y no está dispuesto a apoyarte porque eso que me señalan por acá de que un líder en Venezuela, el liderazgo, el líder va a tener que decirle a la gente, miren, aquí hay que hacer sacrificio, aquí hay que luchar de otra forma. El que te dice a ti, tú por qué no te lanzas, está esperando a alguien que le prometa que todas las noches va a llegar a su casa y que va a poder sentarse a ver series en Netflix. Eso es lo que está esperando la peorra, mediocre clase media venezolana. La clase media venezolana no está esperando que cambie el sistema político, está esperando que siga habiendo un Cadivi, pero que sea administrado por la oposición, para que los dólares no se los den a los enchufados, sino que se los den a ellos. O sea, para crear una nueva casta de enchufados.
Por eso es que, ¿por qué no te lanzas? Mira, ¿sabes por qué no me lanzo? Porque para empezar no me vas a parar bola. Porque cuando yo te diga que hay que trabajar, cuando yo te diga que hay que quitarle el subsidio a la gasolina, cuando yo te diga que hay que dolarizar la economía del país y que tú vayas al cajero y que ganes en dólares y compres en dólares y te salga Washington y Franklin y Grant, cuando vayas al cajero, cuando yo te diga eso, tú vas a decir, no, pero es que eso es muy arrecho, eso es muy jodido. Yo no quiero eso. Yo quiero que el kilo de harina pan siga costando una cuarta parte de lo que cuesta en los Estados Unidos. O sea, tú lo que quieres es que el Estado siga subsidiando la importación de maíz de Empresas Polar y de cualquier otro que haga harina pan. ¿Tú por qué no te lanzas? Bueno, yo no me lanzo porque, primero, no tengo los reales, y segundo, si los tuviese, tú no me ibas a apoyar. Bien, fueron 20 minutos explicando por qué no me lanzo. Y entonces, para hacer un resumen y ya en bajada, ¿verdad? Para los que no pudieron ver la transmisión completa, se cayó en Periscope. Primero, la clase política venezolana es una clase política parásita. Jamás en su vida han producido un centavo. Lo nombro a cada rato y lo voy a reiterar. Arturo Uslar Pietri, en una entrevista a Marcel Granier, Marcel le pregunta: doctor Uslar, ¿por qué usted no continuó con su partido político? Y él le dijo, porque no iba a poder hacer oposición, porque para mantener mi partido político me hubiese tenido que involucrar con PDVSA y con la renta petrolera y montar un negocio con una compañía y eso, y en esas circunstancias yo no hubiese podido hacer oposición. Y por eso yo desistí a continuar con mi partido político. Esa es la clase política venezolana. La que se constituyó en lo que conocemos hoy como la Cuarta República, y en la Quinta es lo mismo. Lo describe un brillante politólogo venezolano llamado Juan Carlos Rey en su libro La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. ¿Qué dice? Bueno, las élites políticas y empresariales se reunieron en torno a la renta petrolera, se la distribuían y el resto lo arrojaban al país en forma de migajas, de casita del INAVI, de mercaditos de Corpo Mercadeo. Bueno, que las casitas del INAVI hoy son la Misión Vivienda y el Corpo Mercadeo es Mercal. Ah, que aquel funcionaba mejor. Sí, está bien, pero en definitiva era el Estado subsidiando todo. Eso creó una clase política parásita. Eso creó una clase política parásita, y no solo una clase política parásita, sino una clase empresarial parásita que, lejos de ser capitalista, eran muy mercantilistas, eran extractivos, o sea, vivo del Estado. Por eso fue que la industria venezolana nunca fue competitiva. Nunca. Era subsidiada. ¿Quiénes hacen política en Venezuela? Entonces esa es la primera parte. ¿Por qué no te lanzas? Bueno, pues yo no formo parte de esa clase política y yo no percibo subsidios y no los quiero tampoco. ¿Quiénes hacen política en Venezuela? Los que estuvieron enchufados a esa teta. Nombré y describí ampliamente el caso Leopoldo López. A Leopoldo López le están haciendo la cama para que sea presidente desde que nació. Siempre, de una u otra forma, a través de PDVSA, a través de otras empresas, el papá era un conocido adeco, vivieron pegados a la teta del Estado. Hicieron una fortuna, y esa fortuna Leopoldo la puso primero en una parte al servicio de Primero Justicia. Hablé de Julio Borges. Julio Borges es un excelente fundraiser, un recolector de dinero. Primero Justicia en Venezuela recibía dinero hasta del Partido Popular Español, de Empresas Polar, de la Konrad Adenauer, de una cantidad y de cualquier otra cantidad de empresarios. No me creen. Bueno, entonces la otra forma que ya le he venido describiendo cuando le hablaba de Leopoldo López. ¿Quién financia hoy Voluntad Popular? Alejandro Betancur López, uno de los bolichicos. Así como el otro bolichico, D'Agostino, seguramente financia el cuñado. ¿Por qué? Porque, bueno, obtuvieron cómo enchufarse con el Estado, obtuvieron contratos millonarios, y entonces, en lugar de ejecutar las obras, lo que hicieron fue poner ese dinero a producir en España.
Les reitero, Alejandro Betancur López es prácticamente dueño del diario de izquierdas El País de España y de otra cantidad de empresas. Y les dije también hace rato, ese es el que paga los trajes de lana que usa Carlos Vecchio en Washington. ¿Por qué no te lanzas? Bueno, porque el dinero ha sido cooptado. Les hablé también, la otra forma de hacer política, las agencias de cooperación internacional. Las agencias de cooperación internacional metieron dinero en Venezuela a un montón de ONG. Entre esas ONG, me recordé ahorita porque les nombré a Ciudadanía Activa, Voto Joven, Mundo Sin Mordaza,